Bien, sean bienvenidos a esta edición del Gurú de la Radio. Queremos empezar agradeciendo a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, recordándoles que este espacio es una producción de Stereo Magazine, masterizando ideas. El día de hoy queremos compartir con todos ustedes un tema muy interesante: cómo iniciar un podcast en 3 pasos. En la actualidad, el fenómeno de la globalización nos ha llevado a iniciar un proceso de comunicación, una necesidad que siempre ha estado intrínseca en el ser humano. Comunicar es algo normal. Sin embargo, en estos tiempos de pandemia, las personas han comenzado a crear bastante contenido y quererlo compartir por las redes sociales. Lo importante es tratar de hacer lo mejor posible. Por lo tanto, si es tu caso, necesitas comenzar a darle forma a tus ideas. El primer paso es determinar a qué oyente va dirigido tu podcast. Es decir, a qué público te vas a dirigir o en qué público te vas a enfocar. Si es a todo público, si es un público femenino, si es un público masculino, si es para niños, si es para jóvenes, si es para una persona deportista, si es para una persona interesada en el cine, si es para una persona interesada en el bienestar, en la salud, etc. Es importante que determines esto, inclusive antes de crear un nombre, ya que el nombre va a ser algo fundamental en la determinación del nicho o del negocio al que te vayas a enfocar. El podcast es una herramienta que nos permite transmitir las ideas o emociones o opiniones que tengamos de un determinado punto o información. Por lo tanto, debemos de aprender a dar este primer paso. Antes de iniciarnos, debemos de tener en cuenta a qué público vamos a dirigir nuestro contenido, ya que también tanto el nombre como ese enfoque nos van a condicionar a un área en especial. Si vamos a dedicarnos a la moda y nuestro nombre va de acuerdo a la moda o a ese nicho de la moda, nos va a condicionar a esa área. Por lo tanto, si más adelante queremos desarrollar otras ideas, es importante que tengamos en cuenta que ese público lo escogimos nosotros. Así que también piensa, si escoges un tema o un nombre que sea integral, esto te ayudará inclusive a tener un campo muy abierto, un tema muy importante o un nombre muy importante que sea integral o trivial, así como así lo hago yo, o cualquier otro nombre que abarque todo lo que implica tu mundo o inclusive tu necesidad de comunicar múltiples ideas. El segundo paso es planificar el contenido del podcast. Si tienes tus ideas ya definidas y quieres dedicarte a un área en específico, obviamente necesitas organizar tus ideas. Esto lo puedes hacer como una especie de itinerario. Es decir, el día 1 hago una investigación, el día 2 hago un guión y el día 3 grabo. Es importante que tengas todo esto bien arreglado o todo esto bien ordenado, ya que mayormente, aunque el podcast es un formato abierto para dar a conocer una idea, no es tan ideal que lo hagas de manera improvisada. La improvisación es un arma de doble filo y por lo tanto te recomiendo que tengas siempre tu contenido a la mano. Escribe tus ideas. Es algo muy importante. La persona que se dedica a un medio de comunicación o a un podcast debe de saber que en este caso, es una forma de vida. Es decir, cada día vas viendo impresiones, sales de tu trabajo, vas a la calle, haces tus diligencias, etc. Y es en el momento en que la musa baja cuando vas a ver cualquier tipo de idea que te va a ayudar o te va a inspirar a escribir algo. Entonces, en ese momento sacas tu super libreta, sacas tu super bolígrafo y escribes la idea que tienes. O inclusive, un consejo que le di a una persona muy querida fue que lo hiciera con una grabadora que grabara las ideas. Esto también te puede ayudar a la hora de tú comenzar a organizar tus ideas. En el capítulo próximo, o en este capítulo número 1, o en este capítulo número 2, voy a trabajar tal idea y lo grabas. Luego, un día a la semana te sientas a trabajar acerca del contenido que vas a desarrollar en ese podcast o en los diferentes capítulos que tienes, para que vayan cada uno organizado e inclusive cada uno de manera independiente o engranada según lo quieras. El tercer y último paso es muy importante y es definir el formato del podcast. ¿En qué formato lo vas a presentar? Si en un formato informativo, si en un formato cultural, si en un formato a todo público, etc. Inclusive en qué formato o en qué redes sociales lo vas a publicar. Si es una red social que abarca solamente audio, como es el caso de muchas redes sociales como Google Podcast, Spreaker, Seno Radio o cualquier otro portal que te ofrezca esta difusión. Si es una red social que abarca audio y video, o inclusive si es una red social que va a abarcarte una imagen.
YouTube, entre otros. Definir ese formato es algo muy personal, es decir, la persona tiene que saber que de acuerdo a tu contenido, de acuerdo al perfil que tengas, el conocimiento puede ser adoptado o no, o puede ser digerido o no. Esto lo tienes que tener muy en cuenta, porque por ejemplo, si te dedicas a hacer un podcast de política, cansa a muchas personas y no puedes hacer un formato extenso de 1 hora hablando de política, porque las personas quizás no tengan consideración o no tengan esa atención para ese tema. Sin embargo, existen otros temas que te pueden ayudar dependiendo del contenido. Tanto la cultura, la política, la religión son temas muy importantes, inclusive la sexualidad, que hay que saber tocar y manejar. Por lo tanto, te recomiendo que tengas en cuenta esto, definir en qué formato lo voy a presentar y organizarme en pro de ello. A base de esto, voy a evaluar los recursos que tengo, tanto en software como lo que tengo en hardware, es decir, los equipos que tengo en físico y los equipos que puedo tener online. Existen editores, existen software, existen aplicaciones Android que te pueden ayudar a masterizar o a editar el audio o el video. Si necesitas una cámara o necesitas una grabadora, o si por el contrario vas a trabajar con tu iPhone o cualquier otro móvil que tengas, una computadora, todo esto te sirve. Sin embargo, debes de saber con qué cuentas y con qué no, porque a base de esto te va a permitir desarrollar el proyecto que tienes en mente. Con estos 3 pasos puedes iniciar hoy mismo tu podcast. Es importante que nos comentes en las redes sociales o inclusive nos escribas en inbox cuál es tu idea o programa. En el Gurú de la Radio nos interesamos en dar herramientas para que las personas comiencen a desarrollar sus ideas. Y sobre todo también contamos con la experiencia del personal técnico y humano de Stereo Magazine, el cual nos ayuda a producir espacios geniales como este que estás escuchando. Y aparte de estos 3 importantes pasos, quiero darte un consejo. Disfruta lo que haces, vívelo, siéntelo, gózalo. Esas emociones son las que nos van a ayudar a aprovechar a cada momento y a cada instante. Que no sea una obligación, que inclusive sea algo que te nazca del alma, que te sientas vivo y que esto obviamente sea una enseñanza física y espiritual. Nos escuchamos en otra oportunidad cuando estaremos compartiendo con ustedes más experiencias en el Gurú de la Radio. Este espacio fue una producción de Stereo Magazine, Masterizando Ideas.